Estamos en nuestra serie El Pescador, basada en la vida de Pedro. Hemos estado viendo al autor en lo que se escribió de él en los evangelios y en el libro de Hechos. Y ahora vamos a entrar a las cartas ya escritas por un Pedro anciano. Más de 60 años tenía Pedro cuando escribió estas cartas. No había perdido el ímpetu, no había perdido la pasión, había sido perfeccionado, porque aquel que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Vemos a un Pedro con una sabiduría que impresiona, porque dice, son pescadores, son gente vulgar, dijeron los fariseos, son gente del vulgo. Pero Pedro, después de Hechos 1:8, recibió poder juntamente con los demás discípulos y en su primera defensa del evangelio se convirtieron 3,000, o sea, usó la red y pescó 3,000 almas. Y luego en el capítulo 3 de Hechos sube, dice, a la hora novena, a las 3 de la tarde, al templo llamada La Hermosa. Y ahí estaba un cojo de nacimiento pidiéndoles, y Pedro, viéndole a los ojos, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Sé sano, levántate en el nombre de Jesucristo. Entonces las multitudes, porque era un lugar de concurrencia, se abalanzaron sobre Pedro y Juan, querían adorarlos por el milagro hecho en este hombre. Pero Pedro toma las redes y predica, hermano, de una manera asombrosa, que los dirigentes de la iglesia dicen, pero ¿cómo es posible que sepan tanto? Pero ellos cayeron en cuenta, dice, es que son discípulos de Jesús. Pedro les predica y se convierten allí 5,000. O sea que de 2 pescas con redes, ¿cuántos pescó? Apenas en 2 capítulos que llevamos de Hechos, 8,000, 5 más 3,000, 8,000, ¿sí? Y aparte dice la narrativa de Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que vemos que nace un pueblo, como dice en la profecía, te nació un pueblo de la nada, y está hablando de ese tiempo del pueblo que nació en la fiesta de Pentecostés. Pero ¿qué vemos aquí? Que las autoridades, el gobierno de los hebreos, recuerde que el imperio en Roma, como no entendía de la religión, dejaba que cada ciudad se organizara siempre y cuando mantuvieran la paz. Y ellos no querían meterse en eso de la ley, de la Torá, de los mandamientos de Dios. Solo lo que les encomendaban es no hagan tumulto, no hagan escándalo, sedición, porque ellos se enaltecían, se enorgullecían mucho de la pax romana y la aplicaban duro. Así que ellos tenían su propia policía, su propio gobierno, y metieron a la cárcel a Pedro y a los demás apóstoles y les mandaron que ya no predicaran de Cristo y de la resurrección de Cristo. Y vemos aquí algo paradójico, porque estoy hablando que lo que caracterizaba a Pedro era su obediencia. Pero aquí vemos, y él aprendió de su maestro, que Jesús respetó a los cobradores de impuestos. Pero aquí vemos que Pedro, tomando la voz de los demás, cuando les fueron a amenazar, dice, van a salir, pero no queremos que sigan predicando en el nombre de ese que resucitó. A lo que Pedro y los demás dijeron, juzguen ustedes delante de Dios si es esto conveniente, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. No, dice, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y ahí es como paradójico, dice, ¿por qué desobedeció la autoridad Pedro? Porque la autoridad le estaba mandando algo que la autoridad mayor ya le había dicho, vayan y prediquen el evangelio. Y esto da pie, porque luego dicen, ¿por qué cerraron el templo? ¿Qué no tienen fe? La autoridad mandó cerrar el templo. Pero no nos pueden impedir como iglesia, mire, nos mandó cerrar el templo por salud. ¿Y nosotros tenemos qué?
para que no sé, ¿qué dijo el Señor Jesús? Para no ofenderlos, su autoridad, cerramos el templo. ¿Pero qué no nos prohibieron? Predicar el evangelio. Porque si me mandan a predicar el evangelio, entonces la historia iba a ser diferente. ¿Sí se entendió esa parte? Entonces, no es falta de fe, no es falta de valor, al contrario, es responsabilidad, es honrar la autoridad, es que la autoridad vea que hay un pueblo que desea el bien de sus compañeros, de sus conciudadanos, es la palabra. No estamos en contra. Que solo unos pocos, perfecto, no están haciéndolo para mal. El tema aquí sería que me dijeran, ¿sabe qué? Deje de predicar el evangelio, porque seguimos predicando el evangelio y estamos usando las redes como pescadores que debemos de ser. Y usted debe usar las redes con cordura, con sabiduría. No le dé compartir y no llene las redes de cosas vanas, hermano. Recuerde que yo fui de los que usaron todavía el libro, el directorio telefónico. Y ahí, ¿para qué era el directorio telefónico? Para ver la dirección y el teléfono, no habían celulares, eran teléfonos de cordón. Y ahora el Facebook es el libro para igual, el lugar del directorio telefónico es el Facebook. Pero ¿qué es lo que quieren conocer? A la persona, conocer su cara. Pero en lugar de Facebook lo han vuelto un body book, ¿no? O sea, del cuerpo. Ahora ya salen algunas que así, que posando y cosas terribles. Y yo digo, espere, si esto no es para conocer el cuerpo, es para conocer el rostro y ver qué persona es y saber su dirección y todo. ¿Sí me expliqué? ¿O lo enredé? Aprovechemos las redes, pero para pescar, para cosas edificantes. Ahí están los hermanitos y hermanitas subiéndose pintadas de calaverita y todo. Y yo digo, Dios mío, ¿de qué iglesia son? Y cuando veo bien digo, ay Señor, están congregantes de ICM, la iglesia de Cristo en Minatitlán, de sana doctrina. Y yo digo, ay Señor, y sacan sus altares y prueba el pan de muertos. Está delicioso. Y yo digo, ya hicieron la casa de mi padre, casa de mercado. Así que yo les exhorto, hermano, usen las redes para bien, dejemos tanta vanidad, dejemos tanta cosa terrible, hermano. Así que vemos ahora que Pedro ya es un hombre anciano. Y hemos visto en las narrativas de los evangelios cómo era Pedro, pero ya vemos ahora a Pedro como un autor. No es lo mismo que cuenten de ti, que después se escuche ya de ti. Muchas veces tenemos imagen, percepción de algunas personas que no conocimos y que incluso nos fueron, tuvimos una animaversión porque nos contaron algo que era así o era asá. Pero es gente mala y cuando los conocemos personalmente, ¿cómo nos quedamos? Boquiabiertos, patidifusos y decimos, wow, qué persona tan hermosa, qué persona tan educada, qué persona tan generosa y yo qué concepto tenía, Padre, perdóname. Por eso debemos tener cuidados, hermanos, no aceptar cuando alguien venga y te diga algo malo, no dice justo parece el primero que aboga por su causa, pero llega su enemigo y lo descubre. Así que cuando Pedro le dice a la autoridad, nosotros seguiremos predicando. Nosotros nos pueden decir hay que cerrar el templo porque ya por andar celebrando los muertos y todo eso se volvió a poner en semáforo rojo. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que obedecer. Pero si nos dicen dejen de predicar, entonces yo ahí les voy a decir, ustedes juzguen. ¿A quién vamos a obedecer? A ustedes que son una autoridad terrenal, pero que entiendan que sobre todo mayor hay uno mayor y sobre todos hay uno que es el mayor. ¿Sí? Es como si nos quieren decir, usted se alista para ir a la guerra. Yo le digo, no, le digo, porque mi dueño, el mayor, me dice no matarás. Así que yo no voy a la guerra. ¿Sí se entiende? Apelamos a una autoridad mayor. Así que
Pedro no desobedeció, al contrario, en medio de la tribulación, imagínate que la autoridad te encarcele por predicar a Cristo y te diga prohibido que prediquen de Cristo que resucitó y que mira cuánta multitud ahora lo sigue. ¿Y usted qué le va a decir? No, yo tengo que obedecer. Juzguen ustedes, les dice a las autoridades, y eran autoridades religiosas. ¿Qué es lo que hay que obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Sin duda se responde solo. La obediencia es a Dios. Ahora, ¿por qué esta carta de Pedro muestra a un Pedro que habla mucho el concepto de sufrir, de sufrimiento, de los sufrimientos de Cristo? Repito, porque eso es muy importante, hermano. El obedecer va ligado al sufrimiento, ¿sí? Pero el obedecer a Dios, está ligado con el sufrimiento. Aquel que toma la cruz se hace enemigo del mundo. La obediencia es como, imagínense, una línea, pero va hacia arriba. Y empieza a haber una animaversión con el mundo. Y el mundo te empieza a aborrecer porque a Cristo también lo aborrecieron. Cuando usted ya no camina como ellos, cuando usted ya no habla como ellos, cuando usted ya no delinque como ellos, entonces te empiezan a señalar y a aborrecer. Por eso dice en Santiago, dice en Juan, dice el Señor, no os hagáis amigos del mundo. Ellos deben volverse a nosotros y no nosotros a ellos, pero el camino de la obediencia es hacia arriba. Estoy hablando ya, debe quedar claro, implícito, cuando yo hablo obediencia, ¿es obediencia a quién? A Dios. Aunque dice en Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores. Hermano, si yo le doy a usted un mandato, pero está fuera de, usted tiene el derecho de no obedecerme. Pero ¿qué tal le cae de peso Hebreos 13:7 cuando dice obedeced a vuestros pastores? Vamos a continuar, lo vi muy serio. Entonces, estamos en esta serie que se llama El Pescador y el sermón número 3, esto es el condensado, ¿sí? Mire, el que cree, obedece. Y el que obedece es ¿por qué? Porque cree. Y el cristianismo, el llamado es a obedecer. A obedecer. Pedro nos está enseñando esto. Pedro es un libro, es una carta, una epístola que nos muestra lo que no veíamos de Pedro. Pensábamos que Pedro era rebelde, que Pedro era impetuoso, pero ¿sabe qué, mi hermano? Y quiero que lo grabe bien. Pedro era obediente y Pedro sufrió por esa obediencia. Y él lo marcó. Hay palabras que marcan. Hay palabras que sellan a las personas. Y una de esas palabras que sella, que pinta la vida de Pedro es esa. Voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pablo también lo dijo. Dice, si busco agradar a los hombres, entonces ya no soy siervo de Dios. ¿Se da cuenta que es paralelo? Hermano, usted y yo no estamos aquí para agradar al mundo. Usted y yo somos siervos de Dios, si es que usted ha nacido de nuevo. Porque usted fue elegido. ¿Para qué? Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer y ser salvados. Hermanos, fuimos elegidos y mucha gente, en verdad que es mucha gente que eso pero ¿cómo? Entonces Dios es injusto. ¿Por qué a unos eligió para salvación y a otros los va a mandar al infierno? O sea, eso no está bien. Eso lo narra Pablo en Romanos. Y mucha gente dice así, entonces Dios los escogió a ustedes y nosotros ¿qué? Hermano, ese no es el problema, ese no es el quid aquí de la discusión. No es ¿por qué me eligió Dios? Hermano, no te detengas en eso porque te vas a llevar un golpe de realidad. No, la pregunta es ¿para qué me eligió Dios? Y ahí está la respuesta. ¿Para qué te eligió Dios? Para obedecer. Porque si tú quieres saber por qué,
Pablo da la respuesta por el Espíritu Santo en Corintios. Dice, a lo vil escogió Dios. ¿Por qué te escogió Dios? Seguimos. A lo necio, ¿por qué te escogió Dios? Hermano, así que elegidos por Dios, no se sienta usted como que es algo así como la última Coca-Cola en el desierto, fría y de cristal, y dice, no, yo soy elegido. Sí, fuiste elegido porque eres y eras la crema innata de la nada. ¿Por qué el Señor eligió a los pescadores? Para que cuando hicieran lo que Él había predestinado, mandado para hacer, ellos no se glorificaran solos. Ellos dijeran, mira, ¿y yo qué soy? No tengo título, no tengo un doctorado, no fui educado con los rabinos, pero sé los secretos del cielo. Y predico, y 3,000 se arrepintieron, y volví a predicar, y 5,000 se arrepintieron, y después que el Espíritu Santo lo ungió. Hermano, usted tiene que leer que la gente decía, viene Pedro, ahí viene Pedro, saquen a los enfermos, y agarraban y sacaban a la calle las camillas, para que la sombra de Pedro, wow, pasara. Y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Y con los delantales que usaba para secarse y todo, se los llevaban a los enfermos y le pasaban la unción y se sanaban. Hermano, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo tenía él ese poder, esa unción? Que aunque los apóstoles, autonombrados apóstoles hoy día digan, oh, yo soy el apóstol fulano, pero ni sombra hacen, hermano. No hacen sombra, no te puedes proteger, refugiar en ellos, hay que refugiarnos en el Señor. Pero ¿se imagina usted ese impacto en la vida de Pedro, pasar y ver que al pasar su sombra, los moribundos se levantaban? ¿Cuántos dicen, wow? De ese calibre estamos hablando. Y no se ensoberbeció, no se envaneció. Él era, dice, humilde. Pero ¿cuál era la característica? ¿Por qué Dios usó a un hombre de esa manera? Porque era obediente, era manso. A pesar que era como un potro desbocado, él obedecía. Quizás decía, no voy, no así, pero él terminaba yendo. Vemos pues que él fue el que escribe aquí, el pescador. Así que, hermano, no es el por qué Dios me eligió, es para qué Dios me eligió. ¿Y para qué dice la Escritura que fuimos elegidos? Para obedecer y ser salvados. Ser rociados con la sangre de Jesucristo, ya lo expliqué, es lo que hacía el sacerdote con la sangre del sacrificio, rociaba al pueblo y eran perdonados de sus pecados. Y mire usted lo que dice en este texto, el verso 14. Estamos igual en Primera de Pedro, pero ahora pasamos al verso 14. Como hijos obedientes. Se da cuenta que la palabra que Pedro está usando, aunque es conocido como Pedro el apóstol del sufrimiento, Pablo el apóstol de la fe y Juan el apóstol del amor. Pero ¿por qué le estoy hablando yo de obediencia? Porque la obediencia conlleva sufrimiento. Hermano, ¿quién se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Según Filipenses 2. Nuestro Señor Jesucristo se da cuenta que el llamado a obedecer es el llamado a morir, es el llamado a sufrir. Y tomas tu cruz y te niegas a ti mismo. Es sufrido, hermano, negarse a uno mismo. Claro que sí. Allá a soportar injusticias, claro que sí. Porque en la obediencia al primero que vas a clavar va a ser tu carne, tu orgullo. Vas a decir, pero ¿cómo es injusto? Me decía una persona que le estaba yo predicando el evangelio ayer. Me dice, es injusto. Le digo, cuando usted crea que algo es injusto, vaya al Calvario y pregúntele al que clavaron en la cruz, al que mataron en la cruz. Dígale, es injusto lo que te hicieron. Eso es injusto porque Él no hizo pecado. Nosotros muchas veces recibimos el fruto de nuestras vidas. Así que cuando usted diga, es que es injusto, sí es injusto. Pero tenemos que seguir a nuestro maestro, porque a Él lo que le hicieron es injusto. Así que cuando usted diga, es que no es justo, el obedecer
el llamado a obedecer. Tú fuiste elegido para obedecer. ¿Es qué? Es sufrido. Es no responder. Dice que él no respondía con maldición. Y él lo pudo hacer. Pero él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sabe que él nos dejó ejemplo para que usted y yo obedezcamos como nuestro Señor obedeció. ¿Estamos oyendo? Así que obedecer es un llamado al sufrimiento. Y por eso Pedro está diciendo y está usando esto. Dice, como hijos obedientes. Observe, fuiste elegido para obedecer. Fuiste elegido para ser salvado desde antes de la fundación del mundo. Pero en esa elección tú eres hecho hijo de Dios. Y Él está hablando que debemos comportarnos como hijos obedientes, porque recuerde lo que dice la misma Biblia en Juan, habla de los hijos del diablo y de los hijos de Dios. ¿Y qué dice en la Biblia en muchos pasajes? Hijos desobedientes son los hijos del malo, del maligno. Pero nosotros que decimos que somos hijos de Dios, algo nos debe caracterizar y es la obediencia ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Dice, no tomes la forma, no te hagas igual a los deseos que antes tenías porque estabas en la ignorancia. Y brincamos al verso 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿Se da cuenta lo que estoy haciendo? Estoy tomando los versículos de la carta de Pedro. ¿Y qué concepto le estoy resaltando? ¿De qué habla Pedro, hermano? ¿Qué se deja ver en esta carta de Pedro? Un llamado a la obediencia, que va de la mano con un llamado al sufrimiento, al sacrificio. Dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo se purifica el alma, hermano? Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Wow. Hermano, ¿en qué nos ayuda el Espíritu Santo? Es el que nos santifica. ¿Y cómo somos santificados? Cuando obedecemos a la dirección del Espíritu Santo. Y la dirección del Espíritu Santo es hacia arriba. A santificarnos, a apartarnos. Pero ¿cómo somos apartados? Por la obediencia. No estamos en amistad con el mundo. No es que hoy me pinto de calaverita y mañana me pinto de angelito, no. Es que tú eres de una pieza. Es que tú no juegas con las cosas de Dios. Es eso lo que determina. Porque dice alguno, pastor, pero ¿cómo sé que soy elegido? Si estás obedeciendo, bienvenido, es que eres elegido. Si tú puedes decir, yo voy a la iglesia de tal y yo soy elegido porque en Primera de Pedro, versículo 2 dice que Dios me eligió. Ajá, pero ¿está usted obedeciendo? No, entonces usted está engañado. Usted no fue elegido. Usted fue elegido, pero para desobedecer, porque ese es otro tema. Y mismo Pedro le dice, Pedro está hablando de una doctrina alta, la elección. ¿Sabes que la elección es que la gente dice, pero ¿cómo? Yo le dije a una persona cuando me decía, pero ¿cómo es que Dios es injusto? ¿Por qué eligió a uno para la salvación y a otros no? Le digo, ¿cuál es tu problema, hijo? Tu rebelión. Mira, si Dios tiene la puerta abierta para todos, anda y arrepiéntete y ve con Él y ya. Pero ¿por qué estoy notando que no fuiste elegido para salvación? Por tu necedad y tu rebelión. Renuncia a eso, arrepiéntete. Si la puerta está abierta para todos, ¿cuál es el problema? Dice el Señor, el que a mí viene yo no le echo fuera. El que a mí viene yo no le echo fuera. El Señor dice a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. 1, 2, tome su cruz, que es sufrimiento, que vas a morir, y sígueme. ¿A dónde? Pues sigue en ese caminar en lo que estamos aquí. Obediencia. Así que habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¡Wow! ¿Cómo es que nos va santificando el Espíritu Santo? Juntamente con el uso de nuestra voluntad. Porque no vamos como robots. Él produce el querer como el hacer, pero el hacer lo hace usted. Buenas tardes. Él produce el querer como el hacer, pero el hacer, dile que está a tu lado, lo haces tú. Él produce el querer como el hacer, pero el hacer lo haces tú.
Dios te motiva, Dios pone todo para que tú y yo obedezcamos. Mire, tenemos lo que yo le llamo una libertad condicional. Cuando fui joven tuve muchos amigos que delinquieron, yo no, ellos sí, y a veces los estábamos esperando para armar el equipo y no llegaban y decía, oye, ¿por qué no llegó fulano? Es que hoy es sábado, dice, tiene que ir a firmar allá a la cárcel porque tenía libertad condicional, y si no iba un sábado ya lo andaban buscando para encarcelarlo. Nosotros tenemos una libertad, pero mire, escuche, es una libertad condicional. ¿Sí está ahí? Para no tener libertinaje, hermano. Pedro mismo lo está hablando. Mira, ¿qué le pasó a Adán, nuestro primer padre, padre de todos? ¿Se le dio libertad? Sí. ¿Total? No. Le dijo, vas a trabajar, vas a cuidar la tierra, todo puedes comer, todo es tuyo. No me toques ese árbol, no comas de ese fruto. Le dio libertad, ¿qué? Condicional. Y esa es una palabra que a las generaciones, yo lo aprendí ya de grande, pero a las generaciones humanas le cuesta trabajo. Ellos dicen, libertad es libertad. No, eso es libertinaje. Cuando se puso de moda el amor libre, muchas compañeras que éramos hippies en ese entonces, no, es que el amor libre y todo, ahí las dejaron libremente. Ahí te encargo con los niños, con todo. Oye, pero, no, pues, ¿fue en libertad? No, para eso hay reglas, firmas, ¿sí? Y tienes libertad para tener las relaciones conyugales y vivir con una mujer y todo lo hermoso de un hogar. Pero tienes que, una libertad condicional, tienes que regresar a la casa, tienes que compartir el salario, aleluya, tienes que compartir con los quehaceres. Los hijos que están en la casa y que dicen, oh, yo soy libre. Sí, pero tu libertad tiene ¿qué? Reglas. Así que agarra la escoba, agarra el trapeador, vete al fregadero y ayuda con los trastes. Y cuando ya empieces a ganar, si no te has ido del techo, apórtale, porque lo demás es libertinaje, es abuso. Dice que debemos de ser como hijos obedientes. Hermano, es que Cristo me hizo libre, gloria a Dios, libre del pecado. Pero tu libertad está condicionada. ¿Alguien me está oyendo esta tarde? Tu libertad está condicionada, hermano. No es libertinaje, no es de que yo me voy y tú de qué iglesia eres. No, yo soy de todas las iglesias, Jehová es mi pastor. No, usted no pertenece a ninguna iglesia. Usted tiene que sembrarse, no sembrarse en una maceta que se la lleva de aquí para allá. Usted tiene que sembrarse, tomar la responsabilidad en una congregación y hacerse parte del mantenimiento de todo. Eso es la libertad. Pero es una libertad condicionada. Nosotros tenemos libertad para obedecer a Dios, qué hermoso. Y somos libres para obedecer. Y somos elegidos para obedecer. ¿O no le parece hermoso eso, hermano? ¿Sí? Y aquí vemos la historia que le platiqué cuando sanaron al cojo y van las autoridades y les dice que dejaran de predicar, y él contesta, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo, dice, delante de Dios, obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero mire lo paradójico, el mismo Pedro que habló ahí está hablando aquí en Primera de Pedro 2:13 y dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Así que no me diga, es que yo soy libre, Cristo me hizo libre y yo ya no pago impuestos y no pago nada. Me cuenta a dónde usted va a tener que arreglar esos problemas, ¿sí? Y nosotros, hermanos, creemos en un Dios poderoso y sáquense, no, esa expresión no me gustó, quítese los cubrebocas, ¿o qué no tiene fe? Hermano, es que el cristianismo no es una vacuna. Es que nosotros somos cristianos, pero no hemos dejado de ser humanos. Usted si no se cuida, si no pone de su parte, Dios no lo permita, pero usted por irresponsable y desobediente puede pagar la factura, puede estar grave.
Y después va a estar, hermanos, oren por mí, ayunen por mí, y ya no lo vas a mandar tú, lo va a mandar tu familia. Hermano, tenemos que respetar a toda institución humana. Dice, ¿se entiende que es una institución humana? Ya está viendo usted, se da cuenta que Pedro no es un así de que, no, yo solamente a Dios obedezco. No, hermano, eso es mentira. Esos que te enseñan y que te dicen, no, hay que obedecer solo a Dios. Sí, pero dice que toda autoridad, toda institución humana está puesta por Dios para nuestro beneficio. Que ellos la tuerzan, que ellos hagan las anomalías que hacen. El mandato es como dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice si es bueno o es malo, tu papá o tu mamá. La ley que tiene, la promesa es que honres a tu papá y a tu mamá. Oye, pero es que mi papá y mi mamá son mala onda. En la Biblia no dice si son buena onda o son mala onda. Dice que los honres. ¿Y qué es honrar? Obedecer, someterse. ¿Y qué es honrar? Viene de honorario. No nada más el 10 de mayo. Llévale ahí, vieja, ¿ya comiste? Padre, ¿te falta algo? Eso es obediencia a la palabra de Dios. Debemos obedecer. Pero estás llorando ahí el 10 de muerto, iba a decir, el día de muertos. Ahí están queriendo entrar al panteón. Déjenos entrar a ver a nuestros muertos. Eso es conciencia. Eso es lo que te acusa la conciencia. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme, tira las redes. Hay tanta gente que necesita encontrar la salvación eterna de sus vidas. Así que dice que por causa del Señor, la iglesia tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Que veo que hay gente que dice, vamos a marchar la iglesia tal por el feminismo o contra esto o contra aquello. Yo le digo, eso así no nos mandó el Señor. Ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que obedeciendo, haciendo las cosas bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, libre, yo soy libre. ¿Cuántos oyeron esos cantos? Y siguieron libres y siguen danzando y siguen bailando y siguen tomando y siguen fornicando. Eso no es libre, eso es libertinaje. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo es que es haciendo bien? Obedeciendo los mandatos de Dios. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y quiero que usted vea en esta carta que Pedro está metiendo a todos bajo yugo. Los pastores, lo dice en el capítulo 5, cuando dice ancianos. Los ancianos tienen que pastorear a la grey, no como teniendo señorío, ¿sí? Todos sumisos los unos a los otros. Los jóvenes tienen que someterse a los pastores. Está hablando a la iglesia. Sin duda, cuanto más está mandando Dios a que los hijos obedezcan a los padres. Y dice más, todos, y dice más, los criados, dice. Recuerde que en ese contexto había todavía esclavos diferentes, no eran esclavos con cadena, sino era gente que estaba comprada y estaba trabajando con alguien. Dice que obedezcan a sus amos, mayormente dice, aún a los que son difíciles, hermano. Sí, si tú dices, yo voy a dejar ese trabajo porque ese patrón que tengo es el diablo. Dios te dice en la palabra, para que tú le des testimonio a esa gente, tú debes ser el mejor trabajador. Pero la trae contigo, ¿por qué? Porque tú quieres estar predicando a la hora de trabajar. No es que estoy orando y ayunando, no me deja el diablo. No, así no, se predica con poder, haciendo el bien. Buenas tardes. De hecho, cuando contratan gente, me dice, pero que no sean cristianos, me dice. Pastor, no tiene alguien que quiera trabajar, pero que no sea de eso, aleluya, porque todo quiere. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
Hermano, todo lo que tenemos que hacer es para la gloria de Dios. Mire, honrad a todos. ¿Sabe qué es honrar? Obedecer a todos. Amad a los hermanos. Si alguien no está amando a los hermanos de entrada, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero aquí es un imperativo. Todos debemos obedecer. ¿Y cuál es el mandato? Que usted me tiene que amar y yo tengo que amarlo. Pero es que no hay opción. O obedeces o no obedeces. ¿Por qué se puso serio? Temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a, los difíciles de soportar. Yo fuera feliz, se dicen los chavos, si yo sí tuviera un papá como el tuyo, hombre, tu papá es súper buena onda. No importa. Te tocó ese mala onda, ¿para qué? Para que tú aprendas. Porque cada uno tiene lo que Dios sabe que te va. Si yo tuviera un esposo como el tuyo, manita, ese sí me le sujeto. Sujétese a su esposo. Porque esto merece aprobación. Si alguno dice, a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pregunta, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hermano, la obediencia a Dios está ligada. Diga conmigo, está ligada con el sufrimiento. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, ¿qué le va a pasar? Padecerá persecución. Cuando tú te quieres andar en la obediencia a Dios, ahí va a llegar el diablo, hermano. Hola, don Cristiano, ¿cómo está usted? Se ve muy bien hoy, muy elegante. Vas a padecer persecución, te va a perseguir el diablo. Oiga, doña Cristiana, qué bonita se le ve la cara, doña Cristiana. Ya está el diablo persiguiéndote. Y tú dices, ¿y qué hago? Pues resiste. Y es que pues lo que vas a sufrir es con tu carne. Porque en la obediencia, ¿qué es? Al primero que le tienes que pegar, dice Pablo, golpeo mi cuerpo. A veces estás predicando y no, predícate a ti primero. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sí, el Señor nos dejó el ejemplo. Y mira lo que es obedecer. Quien cuando lo maldecían, buenas tardes, no respondía con maldición. Cuando padecía por causa de la injusticia y por causa de la obediencia, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Me decía la persona que yo le predicaba, es que no es justo, pastor. Le digo, mira, te vas a enfermar del estómago. Deja, en la Biblia le digo, dice alguien, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se quiera usted cobrar nada, hermano. Usted perdone, usted suelte. Es que me hicieron injusticia, dice. Mi papá nos dejó, se casó con otra persona y ya hasta le dejó herencia a sus otros hijos y a nosotros no nos dejó nada. Le digo, y eso es injusto, me decía. Le digo, sí, es injusto, pero estamos llamados a obedecer. ¿Y qué es lo que tienes que obedecer? Pues tienes que honrar a tu padre, a tu madre, bendecirlos, tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a tus enemigos. Cuando te maldigan, tú tienes que bendecirlo. Dígame si no es un llamado al sufrimiento, obedecer a Dios. Sí, porque uno quisiera ¿qué? Ojo por ojo, diente por diente. Y dice el Señor, no, sufre, padece, pero yo voy a pagar. Es que es injusto. Dios va a dar su paga, Dios va a dar su justicia, pero es a su tiempo. Dice que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro ejemplo. Y dice en el verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Eso no es justo.
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais, dice la otra versión, como ovejas desobedientes. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor? Ovejas descarriadas. Pero ahora se espera que ya hayas vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y te vuelvo a llamar tu atención. ¿Cuál es el punto? Como hijos obedientes. Si usted me dice que es hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús y usted anda como una oveja descarriada, como un sin mecate, usted no me venga a decir que usted pertenece a una iglesia. Puede usted tener una membresía en una iglesia, pero no pertenece a Dios, no es hijo de Dios. Dice pues en el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo. Hermano, ¿por qué estamos siendo llamados a la santificación por el Espíritu Santo? ¿Cómo se santifica uno? Santificado es apartado. Usted va obedeciendo y usted se va apartando del mundo. Usted va obedeciendo y se va apartando. En su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de ser. Usted ya no maldice, usted ya no busca represalia. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo guiándolo, revelándole la palabra de Dios? Lo está santificando. ¿Qué significa eso? Lo está separando del mundo. Usted está en el mundo, pero usted ya no es del mundo. Usted ya no camina como el mundo. ¿Alguien me está escuchando? Sino como aquel que os llamó es santo, dice. Y mira, está metiendo Pedro a todos en el primer siglo y a todos en este siglo, a que todos debemos sujetarnos, todos debemos obedecer los unos a los otros los mandamientos de Dios. Tenemos que amarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que respetarnos, los padres, los hijos, los sacerdotes, las autoridades, los siervos. Todos tenemos un llamado a obedecer la voluntad de Dios. ¿Y quién lo está marcando? ¿Quién lo está dictando? Nada menos que Pedro. ¿Y cuál es la característica de la vida de Pedro? Le dije, obediencia. Obediencia. Y mire lo que dice de la relación conyugal. Asimismo, vosotras mujeres, los varones pueden voltear a ver con todo respeto y discreción a la mujer por encima del cubreboca y dice así, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué es sujetarse? Es someterse, es obedecer. No es que te sujeten. Cuando te sujetan es que te toman. Cuando tú te sujetas es que tú voluntariamente ¿qué? Te sometes a tu marido. Dice, mira qué importante, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta limpia y respetuosa. Hermano, muchos cuando ven la actitud de tu esposa, sobre todo a los líderes, a los pastores o a los hermanos que ya tienen tiempo, y dicen, no, hombre, el hermano es súper buena onda, pero su mujer es rebelde hasta la pared de enfrente. ¿Y qué es lo que le da pie a los inconversos? No, pues su mujer no le hace caso. Y es mal testimonio. Y hay maldición porque viene siendo piedra de tropiezo. ¿Cuántos dicen por ahí? Siga, pastor. Mira qué le dice a la mujer, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos y el marido endeudado, sino él, eso no dice, ¿verdad? Eso lo dije yo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible arreglo de un espíritu afable y apacible, obediente, que es de grande estima delante de Dios. No quiere decir que la mujer no se arregle, no, eso no lo está diciendo, pero recuerde que en ese tiempo, yo recuerdo también con mis tías de que la costumbre era hacerse esos peinados, ¿sí? En Roma, y se ponían hasta pomitos de perfume y al grado que dormían sentadas para que no se les estropeara el arreglo. Yo eso lo vi, ya ve que usaban, ¿cómo se llamaba? El crepé, algo así, un spray
y se hacían unas cosas impresionantes. Y ahí veías a la tía, a la hermana durmiendo sentada porque no podía posar la cabeza. Entonces dice Pedro, no, que eso no sea lo primordial. Hermano, que lo primordial no sea lo externo. Mire, cuando yo veo a alguien que anda en la carne, nada más lo veo en su manera de vestir. Yo le digo a mi esposa, a veces estamos viendo un video de un pastor, le digo, ese anda en la carne. ¿Por qué? Me dice, ya está sesentón y viste de mezclilla, playerita, tenis y está predicando, y hay unos mezclillas que son de tiro corto y se ven muy sensual. Está bien para Calumba, ¿cómo se llama ese que canta? Calumba, ese que canta ahí. Está bien para ellos, porque ellos son hijos desobedientes, son hijos del diablo y ellos venden la sensualidad, venden el cuerpo. Pero ya un hombre de 50 años y que debe ser ejemplo, pero unos pantalones arrequintados, y ahora ya no están estos púlpitos que te cubren, no, ya tienen ahí unos pedacitos de cristal, y si están así, y mujeres también. Entonces, hermano, yo inmediatamente por la ropa yo veo quién anda en la carne. Porque el que anda en la carne, ¿qué? Dice que el arreglo de tu ropa sea el entorno de tu rostro. Pero si el arreglo tuyo es el marco de tu cuerpo, estás en la carne. Sí, continúo porque usted es muy inteligente, usted ya entiende, no necesita tanto repaso. Dice pues, y vamos a ver todavía la objeción, porque así se ataviaban, dice, en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y mira, lléveselo, tómenle una foto y se lo pone ahí usted. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Kyrios. Y ahí dice, mi Señor. Yo se lo leí a mi esposa, le digo, ¿cómo dice ahí mi vida? Dice, mi Señor. Nada más que en hebreo no usa la partícula del artículo mi, pero es Kyrios. De la cual ustedes le está hablando a las hijas de Dios. ¿Me está oyendo? Ya después va con el varón, pero a la mujer le está diciendo que debe someterse al varón, que debe obedecer al varón, para que aquellos que no creen, crean. En verdad eso es importante en el evangelismo. Muchas personas, y yo, dice, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. A mí me llena de satisfacción cuando alguien pregunta algo y mi esposa dice, pregúntele al pastor, dice. O sea, me tiene en estima porque ella me conoce, porque no nada más se va a sujetar a qué si yo fuera Pancho Villa. No, ella se sujeta a un hombre que está sujeto. Eso está sencillo o no está sencillo. Sí, no se ponga triste, hermana. O sea, usted se va a sujetar ¿a quién? Yo voy a obedecer y sujetarme a un pastor que sé que vela por mi alma, que sé que me está predicando la palabra de verdad. Yo no me voy a sujetar a uno que me está trasquilando, que me está buscando la intención de dañar. Sí se entiende, ¿verdad? Que es tan práctico este escrito de Pedro. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Kyrios, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer alguna amenaza. No sea que obedeces y el marido está así, no. Es la obediencia voluntaria. Es que yo me someto. Por eso, cuando se va uno a casar, yo les enseño eso. O sea, cuando te vas a casar, tienes que entender que vas a firmar un contrato de corresponsabilidad. ¿Sí se oye? Ya llegué, sírveme. No, espérame. Es el saludo, el besito. Yo le digo a mi esposa una broma, se la comparto. Llego y la abrazo y le digo, pégame el COVID. Al que entiende, entiende. Y ahora va con los maridos, dice, vosotros maridos, se da cuenta que en este llamado a la obediencia incluye ¿a quién? A toda la iglesia. Pedro no está siendo injusto, no, está diciendo a los que sirven, a los hijos, a los pastores, todos debemos someternos los unos a los otros. ¿Y a quién nos sometemos? A Dios, porque lo que cumplimos y nos esforzamos es por cumplir su voluntad revelada que está en la Biblia. Mi esposa se somete a mí, pero yo también me someto a ella.
¿Y qué dice la Biblia para el marido? Ustedes también, maridos, no los dejó, dice, igualmente, vivid con ellas, ¿qué? Dice un hermano, y es que para vivir con una mujer hay que tener mucha sabiduría. Pues sí hay que tener mucha sabiduría, porque somos diferentes, porque debes de tratarla como vaso más frágil. Yo le digo a mi hija, entiende esto, mi amor, le digo, el hombre, no le insinúes que quieres algo, díselo. Porque uno es así, hermano, el hombre es así, monocanal. Vas en el coche con la esposa y dice, ay, mira, abrieron una taquería. Y tú llegas a la casa y sí, mi amor, y todo, y ya no te habla. Y tú dices, ¿y ahora qué pasó? Yo quería unos tacos. Sí, díseselo, como dice aquel. ¿Sí está oyendo? ¿Cuántos varones dicen? Dímelo, no te lo voy a adivinar. Ya se te olvidó, dímelo, ¿sí? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No es que ella es menos que nosotros. De hecho, en la constitución física, biológica, vemos los estándares. Presión arterial para el hombre está más arriba, la correcta. Presión arterial para la mujer, niveles de glucosa, niveles de colesterol, ¿Por qué? Porque el hombre es fuerte físicamente, tiene otra constitución y debe tratar a la mujer ¿cómo? A veces mi esposa me dice, espérame, si no soy hombre no me trates así. El hombre es más, o sea, eso con los otros hombres, ¿verdad? Que uno se saluda y ¡pa! Ahora los hermanos que es el saludo de puño, yo les juego una broma, me hacen así y yo les hago así. Sí, se acercan aquí al altar y me hacen así, el puño, y yo les hago la mano. Sonríe, el Señor le ama. Dando honor como a vaso más frágil y como, mire, esto es importante, hermanos, como a coherederas de la gracia de la vida. Ojo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Toda persona, todo hombre casado que maltrate a su esposa, su oración no llega ni al techo. Ahora, ¿sabe que el matrimonio, estuve yo estudiando, qué es lo que firma uno? Que estoy consciente que la mujer va a disminuir su fuerza, su capacidad cuando da a luz los hijos. Y el hombre se casa en el matrimonio y está consciente que va a hacerse cargo de esa mujer, que va a ser restada su fuerza por los partos. ¿Sí se entiende? No es de que ahí te ves y ahí te encargo, no. Pero precisamente debe haber un matrimonio. No es el amor libre y el amor, no. Porque la mujer pierde vida. Y el hombre, ¿qué tiene que hacer, hermano? Tratarla como un vaso más frágil. Es la madre de tus hijos. ¿Cómo debes tratar a tu mujer? Con amor, con respeto. ¿Sí se entiende? Y está mandando a obedecer. Por eso, para que un matrimonio camine, ambos dos deben ¿qué? La mujer someterse a un marido. Pero dice alguien, no, pues si el marido se somete a Cristo, con gusto me someto. Porque también no está hablando de que te sometas a un marido crazy, a un marido terrible. ¿Y cuál es el resultado de la desobediencia del hombre si no trata a su mujer como debe de tratarla? Para que vuestras oraciones no tengan, hermano, no te interesa que tu oración no tenga estorbo. Eso es cosa tremenda. Y viene hablando aquí de la profecía de la piedra que desecharon los edificadores, y la piedra no es Pedro, la piedra es Jesucristo. Deme 5 minutos más. Y roca que hace caer, dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿Qué dice Pedro? A lo cual también fueron. Hermano, o sea que hay gente que fue elegida, destinada para obedecer, y hay gente que fue elegida, destinada para desobedecer. Que el Señor te libre, hermano, y que te esfuerces en ser obediente. Esa es una lucha, y Dios nos da poder. Y decimos, sí puedo en Cristo que me fortalece, sí puedo amar a mi esposa, sí puedo someterme, sí puedo obedecer, porque todo lo puedo en Cristo que nos da la fortaleza, hermano. Sí podemos ser padres ejemplares, sí podemos ser hijos obedientes. No hay nada más hermoso que tengas hijos que te honren y que te obedezcan, pero cuando tú te estás honrando, estás obedeciendo a tu Padre
que está en los cielos. Y qué tremendo es esto, hermano. Tropiezan en la palabra. ¿Qué significa eso? Piedra de tropiezo. La palabra puede ser el camino para la vida, pero puede ser también el tropiezo para la muerte. ¿Qué es esto? Cuando no obedeces la palabra, tropiezas. Cuando no obedeces la palabra, tropiezas. Pero ellos fueron destinados ya para eso. ¿Cuántos dicen, Dios me libre, Dios me ampare? Ese me gusta, ahí se lo dejo. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero los pastores, ¿qué deben hacer? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ya voy a ir terminando, hermano. Hermano, usted tiene que obedecer a su pastor. La mentira es del diablo. Ahora, ciegamente, no. Mirad, dice en Hebreos, la conducta de vuestros pastores e imitad su fe. Así que yo tengo que enseñar y mandar, como le dice Pablo a Timoteo, con el ejemplo. Usted tiene que decir, no, es que el pastor es recto, el pastor te enseña la palabra, vive la palabra, es congruente. Porque si usted ve que yo ando bien y mi esposa anda toda como alma en pena, dice, hey, ¿por qué el pastor trae a la esposa así? Sí me explico. Porque hay gente que habla bonito pero vive horrible. Obedeced a vuestros pastores. Bueno, ya le brinco, ¿verdad? Porque como que se me pusieron serios. Terminamos. Mire. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice Pablo a los Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero que usted le pregunte, y yo le pregunto a los que van a escuchar, y pregúntele al que está a la par suya, esto: si Cristo, que es Dios, si Dios obedeció, ¿por qué tú no puedes obedecer? ¿Eres más grande que Dios? Voy de nuevo. Si Cristo, ¿quién es Cristo? En la doctrina, es Dios en la carne, obedeció, ¿por qué tú no obedeces? ¿Se da cuenta? Nos dio ejemplo Jesucristo. Jesucristo nos dio ejemplo. Y a todos los que obedientemente nos humillamos delante de Él, no seremos avergonzados cuando Él venga. Porque cuando Él venga, como el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero fue por la obediencia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mire, obedientemente doblamos nuestras rodillas delante de Cristo y nuestra lengua confiesa que Él es el Señor para gloria de Dios el Padre. No necesitamos que el Señor nos quiebre las rodillas para reconocerlo, ¿sí? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amados, fuimos elegidos para obedecer. Aleluya. Todos debemos obedecer. ¿Es fácil? Es imposible si no eres templo del Espíritu Santo. Analiza y examina tu conducta. Y si tú ves mucho rasgo, mucho fruto de rebelión, hermano, no te engañes. Quizás tú fuiste elegido, pero para desobedecer. Pero las cosas cambian y pueden cambiar. Arrepintámonos, pidámosle perdón al Señor y preparémonos en este inicio de mes para enfrentar la más ruda y grande batalla, porque como a Él lo aborrecieron, a usted también lo van a aborrecer. Padre, te damos gracias por este primer día, primer domingo de este mes de noviembre.
Gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor, que ha sido maravillosa, viva, y sé que tú la enviaste y que nadie puede permanecer impávido delante de tal revelación, de tal magnitud. Es verdad, Señor, batallamos en la obediencia, nuestra carne no quiere, se resiste, mas el Espíritu está presto. Señor, te pedimos que podamos ser hijos que te agraden, comportarnos como hijos obedientes a tu voluntad. Ayúdame a poner por obra tu palabra, Señor. Ayúdame a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdame a seguir el ejemplo, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tú nos llamaste, Señor, a morir a nosotros mismos, a tomar la cruz y vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos. Gracias por este tiempo. Bendigo tu iglesia. Bendigo, Señor, lo que resta de esta tarde, y que todo lo que hagamos lleve gloria, honor y honra a tu nombre. Te bendigo, hermano, te bendigo, iglesia, presente y ausente, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir conmigo amén? Dios le bendiga. Tú eres el Creador, Señor, y hemos venido a adorarte. Hemos venido a bendecirte. ¡Hey! Anhelo por tus atrios, Señor. Se vale moverse, se vale dar palmadas. ¡Hey! Los cielos y la tierra, aleluya, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Soy
con tu palabra hiciste, Señor, todo para